Hola, un saludo muy especial a todos mis estudiantes de Derecho Societario. En el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de las sociedades en comandita. En clase pasada estuvimos hablando de la sociedad en comandita simple. Hoy continuaremos con el estudio de la sociedad en comandita por acciones. Como habíamos señalado en la clase pasada, habíamos hablado entonces del antecedente histórico o el origen de la sociedad en comandita y habíamos expresado que la sociedad en comandita tiene su origen en el siglo IX y su nombre se deriva del vocablo comendare, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. La sociedad en comandita como tal tuvo su génesis en el contrato de comenda, que era un contrato propio del comercio marítimo y consistía en que una persona llamada comendator entregaba dinero o especie a un comerciante denominado tractor que realizaba un viaje por el mar con escala en distintos sitios de la costa. Este último hacía el negocio a su propio nombre, comprando, vendiendo o cambiando, y le daba la parte de los beneficios al comendator. Habíamos dicho que este contrato, dentro del contexto histórico, nació o tuvo su génesis en que para la fecha existían prohibiciones para algunas personas, como por ejemplo las del clérigo. La iglesia tenía la premisa que el papel moneda era infructuoso y impedía a los sacerdotes y a los miembros del clérigo realizar cualquier actividad comercial o con fines lucrativos. Entonces, estas personas, a través del contrato de comenda, buscaron la forma como obtener algún lucro a partir de entregarle un dinero o entregarle unos bienes a una persona denominada tractor, quienes iban y negociaban en nombre propio y repartían entre sí las utilidades. Hablamos de la naturaleza jurídica de la sociedad en comandita. Señalamos que la sociedad en comandita es una sociedad que tiene una naturaleza jurídica híbrida porque en su estructura concurren simultáneamente elementos propios de diversas sociedades. Explicábamos en la clase pasada la estructura de la encomandita simple, que está compuesta por algunos elementos propios de la sociedad colectiva y otros elementos propios de la sociedad de responsabilidad limitada. En tanto que cuando hablamos de la sociedad en comandita por acciones, hablamos que concurren en ella algunos elementos propios de la sociedad colectiva y otros elementos de la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones es un tipo societario que requiere mucho estudio y requiere mucha concentración porque en su estructura concurren elementos característicos de varios tipos societarios. Dentro de el marco jurídico de la sociedad en comandita encontramos que tiene un marco jurídico que establece un régimen común tanto para la sociedad en comandita simple y un régimen común para la sociedad en comandita por acciones. Pero también en lo no previsto para los socios gestores, por remisión expresa, la norma nos señala que debemos remitirnos a las disposiciones de la sociedad colectiva en cuanto a los socios gestores o colectivos. En cuanto a los socios comanditarios, tratándose de la sociedad en comandita por acciones, en lo no previsto en el régimen común y en lo no previsto en el régimen especial para la sociedad en comandita, entonces debemos remitirnos a las disposiciones propias de la sociedad anónima. Entonces, demanda especial atención por cuanto tiene un régimen jurídico bastante amplio y que, si no es aplicado en debida forma, podría generar algunas confusiones en el establecimiento del marco jurídico de este tipo societario.
Entonces, la sociedad en comandita señala el artículo 323 del Código de Comercio cómo es su formación. Y dice que la sociedad en comandita por acciones se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad de sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Entonces, para que se dé la formación de la sociedad en comandita deben concurrir dos tipos de socios, como ya lo habíamos explicado en clase pasada. Los primeros se llaman socios gestores y colectivos y son unos socios que comprometen su responsabilidad de manera solidaria e ilimitada, y los segundos son los socios comanditarios. Los socios comanditarios comprometen su responsabilidad de manera limitada al monto de sus aportes. Habíamos dicho que las facultades de administración de la sociedad están en cabeza de los socios gestores o colectivos y que los comanditarios no participan en las decisiones atinentes a la administración de la sociedad, que los socios comanditarios son aportantes de capital. En tratándose de la sociedad en comandita por acciones, el capital social se encuentra representado en acciones, a diferencia de la sociedad en comandita simple, donde el capital social se encuentra representado en cuotas. De igual manera, en tratándose de los socios gestores o colectivos, como habíamos señalado en la clase pasada, al igual que en la sociedad en comandita simple, lo que tienen los socios gestores en la sociedad en comandita por acciones es un interés social. Un interés social. ¿Cómo se constituye la razón social de la sociedad en comandita por acciones? La razón social de la sociedad comanditaria se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se le agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todos los casos de la indicación abreviada SNC o las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA, si es por acciones. So pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. Entonces, la forma correcta de constituir la razón social de la sociedad colectiva es con el nombre o el solo apellido de uno o más socios colectivos. Recuerden que habíamos señalado en la clase anterior que es un derecho de los socios colectivos que su nombre aparezca en la razón social. El comanditario que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como un socio colectivo. El nombre que debe ir en la razón social es el de los colectivos, no el de los comanditarios. Si lo que estamos constituyendo es una sociedad en comandita, constituimos la razón social con el nombre o con los nombres de los socios gestores o con el apellido o los apellidos de los socios gestores y le agregamos la expresión sociedad comanditaria por acciones o la abreviatura SCA. Si no se agrega esta expresión o la abreviatura, se entenderá para todos los efectos que la sociedad es colectiva. ¿Y qué implica eso? Eso implica que todos los socios pasen a responder como socios colectivos, incluyendo los comanditarios, que ya no verán limitada su responsabilidad al monto de los aportes, sino que tendrán que responder por las operaciones sociales de manera solidaria e ilimitada, tal como responden los socios colectivos dentro de la sociedad colectiva. Entonces ya sabemos que tenemos dos clases de socios llamados comanditarios. En cuanto a la sociedad en comandita por acciones, mire lo que señala el artículo 343 del Código de Comercio. Mire lo que señala el 343 del Código de Comercio.
número mínimo de accionistas para la constitución de la sociedad en comandita por acciones. En el acto constitutivo, te lo voy a resaltar para que lo vean mejor. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comandatarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas y su valor nominal. Aquí, este es importante. La encomandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Importante esa prohibición que señala la norma, porque para que pueda constituirse en debida forma la sociedad en comandita por acciones debe constituirse con un número igual o superior a 5 accionistas. Cuando hablamos de accionistas, hablamos de socios comanditarios. ¿Por qué? Porque los socios comanditarios son los que hacen aportes a capital. Y ese capital está representado en acciones. Habíamos dicho anteriormente que los socios comanditarios se denominan accionistas porque son aportantes de capital, y lo que tienen los socios gestores o colectivos es un interés social, a pesar de que, como ya hemos explicado en clase anterior, los socios gestores o colectivos también pueden hacer aportaciones de capital, y en ese caso tendrán la doble condición: serán socios comanditarios y a la vez serán socios gestores o colectivos. Entonces, en ese orden de ideas, fíjese que hay una diferencia entre la encomandita simple y la encomandita por acciones en cuanto a los socios comanditarios. Recuérdese que en la encomandita simple la norma señala que la sociedad se puede constituir hasta con un socio comandatario, pero señala un límite en cuanto a la mayoría y dice que su número no podrá exceder de 25. Eso es en la encomandita simple. Acá en la encomandita por acciones la limitación está dada en cuanto al número mínimo de socios y no al número máximo de socios como lo está en la encomandita simple. En ese orden de ideas, el 343 nos dice en su párrafo segundo que la encomandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Son dos supuestos de hechos que señala la norma. El primero, la constitución, y el segundo, el funcionamiento. Eso quiere decir que la sociedad, para que se constituya en legal forma, tiene que constituirse con por lo menos 5 accionistas, mínimo 5 accionistas. Tiene que haber mínimo 5 socios comanditarios para que pueda constituirse. El segundo supuesto de hecho es que la sociedad no puede funcionar con menos de 5. Y eso se da cuando la sociedad, habiéndose formado con el número de socios requeridos por la ley, es decir, 5 más, en ejercicio del objeto social, por alguna circunstancia la sociedad llegase a tener menos de 5 accionistas, ya sea porque de pronto tenía 6 accionistas y 2 de ellos perecieron o fallecieron y la sociedad quedó con 4 accionistas. La norma dice que la sociedad no puede funcionar con menos de 5 accionistas. En ese caso, el tener menos del número requerido por la ley, como ustedes bien saben, es una causal de disolución de la sociedad. Entonces esto hay que tenerlo claro. En cuanto al número de socios gestores o colectivos, la sociedad en comandita por acciones requiere que sea mínimo un socio gestor. Tiene que haber mínimo un socio gestor y el máximo número de socios es indeterminado. En cuanto a los comanditarios, escúchese bien, la norma señala que deben haber por lo menos, en tratándose de la encomandita por acciones, por lo menos 5 accionistas y el número máximo es indeterminado. Excepciones a la responsabilidad limitada respecto a los socios comanditarios, las mismas que hemos explicado y aplican las mismas que hemos explicado para los comanditarios en comandita simple,
simplemente lo puede enunciar y no lo puede explicar porque ya lo explicamos en la clase pasada. Cuando se omita en la razón social la indicación del tipo societario, como lo señala el artículo 324 del Código de Comercio. Cuando el comanditario tolera la inclusión de su nombre en la razón social, también lo señala el 324. Cuando el comanditario ejerza funciones de representación y al hacer uso de la razón social como delegado de los gestores y haga uso de la razón social como delegado de los gestores sin indicar que actúa por poder, y cuando existen dudas sobre la calidad de socio comanditario o tipo de sociedad. Los derechos de los socios comunitarios también los expresamos en clase pasada. Sabemos que en la Junta de Socios no votan las decisiones relativas a la administración. La administración está en cabeza de los socios gestores o colectivos. Tienen derecho a inspeccionar por sí o por medio de representantes los libros y documentos sociales en cualquier tiempo. Tienen derecho a no ser obligados a aumentar su aporte. Tienen derecho a la preferencia en cuanto a la cesión de acciones o cuotas, en este caso de la encomandita por acciones, debemos referirnos a tienen derecho de preferencia sobre las acciones. Tienen derecho a ser citados a las reuniones de la Junta de Socios, tienen derecho a retirarse de la sociedad y aquí falta un derecho muy importante que es el derecho a participar de las utilidades de la sociedad que genere la sociedad. En cuanto a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos, aplica la misma responsabilidad que para los socios gestores o colectivos de la sociedad en comandita simple, como ya hemos hablado, que es ilimitada, solidaria y directa, y ya nosotros tenemos claro el concepto de ilimitado. Eso quiere decir que responden con todo su patrimonio. Solidaria es que responden de manera solidaria por las obligaciones. Eso implica que el acreedor tiene la facultad de cobrarle a uno o a todos indistintamente la deuda, a uno o a todos los socios gestores en caso de que haya varios. Y directa quiere decir que en cuanto a este tipo societario no existe el burladero legal que se planteó para la responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva, en cuanto que, si bien es cierto es ilimitada solidaria, la norma señala que es subsidiaria, por cuanto el acreedor tiene que acreditar o demostrar que ha requerido inicialmente a la sociedad para el pago y que ese requerimiento ha sido vano. En tratándose de los socios gestores en la sociedad en comandita por acciones, no es necesario que el acreedor acredite que ha realizado el cobro anterior a la sociedad, sino que puede cobrar de manera directa a los socios gestores o colectivos. En cuanto a los derechos de los socios gestores o colectivos, también los hemos mencionado en la clase pasada porque aplican igualmente para los gestores o colectivos de la sociedad en comandita simple. Tienen el derecho a figurar en la razón social, tienen el derecho a administrar el patrimonio y los negocios sociales, a representar a la sociedad, delegar la administración, votar en la Junta de Socios en concurrencia de los demás socios gestores o colectivos, tienen derecho de ceder su interés social, y si ha realizado aportaciones de capital tiene derecho a ceder o vender las acciones que posea en la sociedad. Tiene derecho a retirarse de la sociedad y por supuesto tiene derecho a participar de las utilidades. Entonces, esos son los derechos que la ley le otorga a los socios gestores o colectivos. Esto no lo vamos a explicar porque ya lo explicamos en la clase pasada. Vamos a pasar más bien a revisar de manera concreta la normatividad y el régimen legal establecido para la sociedad en comandita por acciones. Entonces, el 343, como ya he dicho, nos señala que la sociedad no puede constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. En cuanto al capital social, el 344 nos señala claramente
que en la Encomandita por acciones el capital de la sociedad está representado en acciones. Está representado en acciones. Entonces el capital social está representado en acciones. ¿Cuáles son los atributos de la acción? Podemos ver unos atributos o características de la acción. El primer atributo es que la acción es indivisible. Usted no puede tomar una acción y dividirla. La acción tiene un valor nominal y ese valor nominal es el valor establecido en los estatutos de la sociedad como el valor mínimo o que han señalado los socios a la acción. Entonces, la acción es indivisible, usted no puede fraccionar una acción y de allí sacar 2, 3, 4 acciones, ¿verdad? De tal manera que si un accionista es propietario de una acción, al fallecer y tiene 2 hijos, esa acción se adjudicará como un bien pro indiviso a los herederos, pero en ningún momento el juez podrá, dentro de la participación o el funcionario que esté llevando adelante, puede ser un notario, adelante el proceso sucesoral, podrá hacer una división material de la acción para adjudicarle una cuota parte a cada uno de ellos. Eso sí se puede hacer una adjudicación porcentual, pero en ningún caso el fraccionamiento de la acción, de tal manera que se adjudicará a todos los herederos como un bien pro indiviso. Cuando la acción sea adjudicada a todos los herederos como un bien pro indiviso, tendrán que nombrar a un representante para que concurra a la junta de accionistas, a la junta de socios y pueda ejercer el derecho al voto y el derecho a participar de las reuniones en representación de los demás accionistas proindivisos. Otro atributo importante de la acción es la negociabilidad. Y este es un atributo muy importante porque la acción, a diferencia de las cuotas y de las partes de interés que son cesibles, la acción es negociable. La acción se puede negociar libremente y confiere a su titular ese derecho de negociabilidad. Es decir, la acción se puede negociar dentro del comercio según su ley de circulación y puede endosarse a su nuevo propietario y este la presentará ante la sociedad para que se les pida el nuevo título accionario. Otra característica importante de la acción es que la acción es imprescriptible. Si bien la acción está representada más bien como un título valor que incorpora un derecho, ese título valor es imprescriptible. Es imprescriptible porque puede circular y negociarse libremente y la ley no le señala un término de prescripción. Vamos a pasar a ver rápidamente. Los distintos tipos o clases de acción. La norma nos señala distintos tipos o clases de acciones que debemos diferenciar unas de otras. Existen algunas acciones que se llaman o que se les conoce con el nombre de acciones con valor nominal. Cuando hablamos de acciones con valor nominal, estamos hablando de las acciones que hacen referencia al precio mínimo por el cual pueden ser ofrecidas las acciones y que ese valor debe ser igual para todas. Entonces, el valor nominal es el valor que han estipulado, el valor de la acción que han estipulado los socios dentro de los estatutos sociales, dentro del documento de formación de la sociedad, como el precio mínimo que tendrá la acción. Ahora, ese valor nominal puede variar entre una acción dependiendo de su naturaleza.
recuerden que hemos hablado en clases anteriores que hay acciones ordinarias y acciones que conceden unos derechos preferentes. Entonces las opciones ordinarias todas tendrán un mismo valor nominal y las acciones preferentes tendrán un mismo valor nominal, pero puede que la acción preferente normalmente tiene un mayor valor que la acción ordinaria, y tienen un mayor valor porque, como su nombre lo indica, conceden a su titular un derecho preferente frente a los titulares de acciones ordinarias. Otro tipo de acciones que podemos ver son las acciones liberadas. Hablamos de acciones liberadas cuando el accionista ha pagado íntegramente el valor de las acciones que ha suscrito o que suscribió, ¿verdad? Cuando hablamos de acciones suscritas, hablamos de las acciones que en virtud de un contrato el accionista o socio se comprometió a pagar. Una vez ha realizado el pago íntegro o el pago total de las acciones, esas acciones son liberadas y pasan ya al patrimonio del accionista. Entonces se conoce con el nombre de acciones liberadas aquellas que han sido íntegramente pagadas por el accionista. Acciones no liberadas son aquellas acciones cuyo pago no se ha hecho en su totalidad en virtud del plazo para pagar. Entonces, recuerden que dentro de este tipo societario se permite que el capital social se pueda pagar dentro de un término fijado por la ley. De hecho, vamos a mirar eso un momento aquí en la norma suscripción y plazo para el pago de acciones que señala el artículo 345. Mire lo que dice. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se diga el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observará la misma regla. El plazo para el pago de los instalamientos pendientes no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de suscripción. Entonces, fíjense que aquí señala la forma de suscripción de las acciones y el plazo para ese pago. Entonces, nos señala que cómo debe pagarse o suscribirse ese capital, entendiendo que el capital se suscribe por los socios comandatarios. Deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se diga el capital autorizado. Ya en clases pasadas explicamos lo que es el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, entendiendo como capital autorizado el máximo de capitalización o de aportaciones que han determinado los socios que podrá recibir la sociedad. Debemos entender entonces por capital suscrito, ¿verdad?, la parte o la fracción del capital autorizado que los socios en virtud de la suscripción de un contrato se han comprometido a pagar. Y debemos entender por capital pagado la fracción del capital suscrito que a la fecha de constitución de la sociedad efectivamente han pagado los socios. Entonces, nos señala la norma que al momento de constituirse la sociedad en comandita por acciones se debe suscribir por lo menos el 50% del capital autorizado. Ello quiere decir que si se suscribe menos del 50% del capital autorizado, no podrá constituirse la sociedad. La norma señala ese mínimo. Ello no puede ser objeto de modificación por parte de los socios, modificación en el sentido de que no puede irse por debajo del mínimo, pero sí es posible que ellos puedan aumentar ese mínimo, y en los estatutos sociales podrán establecer que para que se constituya la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 60 o 70% del capital autorizado. Ya eso es potestativo y queda al arbitrio de los socios. Lo que sí no pueden, repito, es llevarlo por debajo del mínimo del 50%. Pero también dice la norma que no solo debe suscribirse el 50% del capital autorizado, sino que también debe haberse pagado por lo menos una tercera parte del valor de cada acción suscrita. Entonces, tenemos que, si, por ejemplo, el capital autorizado es de
60 millones de pesos debe haberse suscrito para la formación y constitución en debida forma de la sociedad, por lo menos un 50% de ese capital autorizado. Entonces, capital autorizado 60 millones de pesos, que está dividido en 60 acciones de valor nominal de 1 millón de pesos. Entonces, debe suscribirse por lo menos el 50%, que serían 30 millones de pesos. De esos 30 millones de pesos debe pagarse por lo menos una tercera parte, ¿verdad? Y una tercera parte vendría a ser 10 millones de pesos. Entonces, de esa forma se puede constituir la sociedad. ¿Cómo pagan los otros 20 millones de pesos restantes de los 30 millones suscritos? La norma les concede un plazo de hasta 1 año para poder pagar el resto del capital. Normalmente aplica este término también para la sociedad anónima, es el término que aplica regla general para las sociedades de capital, exceptuándose la sociedad por acciones simplificadas, que el legislador ha establecido un término preferencial de 2 años para el pago del capital suscrito. Pero tratándose, repito, de la sociedad en comandita por acciones y de la sociedad anónima, el término para pagar el capital suscrito es de 1 año. Acciones en reserva o en cartera. Se conocen como acciones en reserva o en cartera aquellas que se encuentran en posesión de la junta directiva porque no han sido suscritas. Como vimos ahorita en la explicación, la norma lo que señala es que debe suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado. Ello quiere decir que no es necesario que se suscriba el 100% de las acciones o del capital representado en acciones. Entonces, si se suscribe, por ejemplo, el 60% del capital autorizado, hay un 40% de ese capital que no ha sido suscrito. Eso quiere decir que ningún socio se comprometió a pagar ese capital. Entonces, ese capital que no ha sido suscrito por nadie y que está representado en acciones, se les conoce como acciones en reserva o en cartera, que están en posesión de la sociedad porque nadie se ha comprometido a pagar. Esas acciones sirven para el momento en que la sociedad quiera capitalizarse, puede hacer una colocación y emisión de acciones, para que de esta manera esas acciones que se encuentran en reserva puedan ser suscritas por los mismos socios o por nuevas personas que pretendan ser socios o quieran ser socios de la sociedad, la suscriban y de esa manera la sociedad puede percibir nuevos ingresos y capitalizarse. Acciones en circulación son las que están en el mercado sujetas al movimiento propio de los valores mobiliarios y sujetos a su ley de circulación. Entonces, las acciones en circulación son aquellas acciones que son ya liberadas y que están en el mercado de valores en su ley de circulación y que son negociables. Acciones readquiridas son aquellas acciones, se entiende por acciones readquiridas, aquellas acciones que, habiendo estado en el mercado de mobiliario, han sido compradas nuevamente por la sociedad. Esto se puede dar por varios factores. Se puede dar para evitar la caída o pérdidas por parte de la sociedad cuando quiera que haya eventos económicos que ponen en riesgo y que la economía de la sociedad, por ejemplo, que por alguna situación la acción de la sociedad se venga desvalorizando de manera vertiginosa. Esto puede producir que la sociedad pierda mucho de su capital y deje de percibir muchas ganancias. Entonces las sociedades lo que hacen en estos casos es readquirir sus acciones, las que están dentro del mercado mobiliario, las readquieren, las compran nuevamente como una forma de protegerse, y una vez se ha recuperado el precio de la acción o se ha normalizado el precio de la acción, la sacan nuevamente a la venta. Acciones de capital.
son las que se liberan exclusivamente por aportes en dinero o aportes de bienes susceptibles de valoración pecuniaria. Acciones de industria son las que se liberan por aportaciones de industria o trabajo. Acciones ordinarias. Acciones ordinarias son las que confieren, son las más comunes y son las que confieren a su titular, digamos que confieren los derechos ordinarios de la acción. Y las acciones privilegiadas o preferentes son aquellas acciones que confieren algunas prerrogativas a sus titulares, de que gozan sus titulares, y estos privilegios pueden ser de orden administrativo o de orden económico. ¿Cómo así de orden administrativo y de orden económico? Sí, pueden señalar un privilegio de orden administrativo en el sentido de señalarle que en caso de liquidación y disolución de la sociedad, se puede establecer un privilegio administrativo que luego de pagar todos los pasivos de la sociedad, el remanente sea utilizado normalmente el remanente es utilizado para distribuirlo entre los socios. Se puede establecer, digamos, un privilegio de orden administrativo que señale que una vez pagados los pasivos de la sociedad, el primero a quien se le debe pagar o devolver su participación sea a este accionista con un privilegio de carácter administrativo. También se pueden establecer privilegios de orden económico que señalen que una vez se cumplan, por ejemplo, distintos porcentajes de utilidades, si la sociedad, una sociedad llegase a una vigencia social, llegase a tener utilidades superiores al 20% respecto a la vigencia anterior, se le otorgará una mayor participación de un 2, 3% o hasta 5%, no sé, lo que determinen los socios, a ese socio que tiene unas acciones preferentes. Entonces ese sería, digamos, un privilegio de índole económico que se le podría reconocer a ese accionista siempre y cuando se cumplan con esas condiciones establecidas dentro del mismo estatuto social. Existen las acciones con dividendo preferencial sin derecho a votos, que son acciones que confieren unos privilegios económicos, pero que su titular simplemente está interesado en participar de las utilidades y no está interesado en ejercer ningún tipo de derecho político sobre la sociedad. En cuanto a la formación de la sociedad, en su formación en el documento de constitución, tiene que anunciarse el capital autorizado, tiene que mencionarse el capital suscrito y tiene que mencionarse el capital pagado. Eso tiene que quedar definido dentro del documento de constitución de la sociedad. El 347 nos da una remisión, un 347 del Código de Comercio nos señala una remisión expresa a las normas de la sociedad anónima. Dice que en cuanto a la emisión y colocación, expedición de títulos de negociación de las acciones, se sujetan a lo previsto para las sociedades anónimas, excepción hecha de la autorización de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. Entonces ahí hay una remisión expresa a la sociedad anónima. El artículo 352 nos señala otra remisión expresa y nos dice en lo no previsto en el título, en este título, es decir, en el título expreso y especial para la sociedad en comandita por acciones, dice se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y respecto de los comandatarios las normas de la sociedad anónima. Entonces, fíjese que tenemos un régimen normativo bastante amplio porque tenemos, número uno, el régimen estatutario. Recuerden que el artículo 4 del Código de Comercio señala que las normas legalmente establecidas en los contratos preferirán las normas supletivas.
¿verdad? Tenemos el régimen común que aplica tanto para la encomandita simple como para la encomandita por acciones. Tenemos el régimen especial para la encomandita por acciones y tenemos un régimen por remisión normativa que es para los socios gestores o colectivos en lo no previsto en los estatutos, en lo no previsto en el régimen común, en lo no previsto en el régimen especial. Entonces, respecto a los socios gestores o colectivos, tenemos que remitirnos a las reglas de la sociedad colectiva, y en cuanto a los socios comunitarios tenemos que remitirnos a las reglas de la sociedad anónima. El artículo 351 nos señala una causal especial de disolución de la sociedad en comandita por acciones y nos dice la comanditaria por acciones se disolverá también cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. El artículo 350 nos señala que la sociedad en comandita por acciones estará obligada a crear una reserva legal, a constituir una reserva legal. Mire lo que dice. La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando éste llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos, si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola. Pero si disminuye, volverá a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. Esta reserva legal es, digamos, una figura que ha establecido el legislador como una protección a los terceros acreedores. Como quiera que dentro de este tipo societario los comandatarios tienen limitada su responsabilidad al monto de los aportes, esta reserva legal viene a ser una garantía para los terceros acreedores de que en caso que el patrimonio de la sociedad venga insuficiente, existe una reserva de ley, que son unos recursos señalados para poder hacer frente a las contingencias y a las obligaciones que se presenten en caso de que el patrimonio social devenga insuficiente para el cumplimiento de obligaciones sociales. Entonces, ¿cómo se constituye esa reserva legal? La ley dice que esa reserva legal tiene que establecerse en un monto que por lo menos ascienda al 50% del capital suscrito. Entonces, volviendo al ejemplo que habíamos puesto anteriormente, tenemos una sociedad cuyo capital autorizado es del 30% y que se fijó que el capital suscrito sería de 30 millones de pesos, que equivale al 50% del capital autorizado. Entonces, la norma nos dice que la reserva legal debe ser el 50% del capital suscrito. Entonces, entendemos que si el capital suscrito es de 30 millones de pesos, la sociedad debe constituir una reserva legal del 50% de ese capital suscrito, es decir, 15 millones de pesos. ¿Cómo se constituye o cómo es la forma correcta de constituir esa reserva de ley? La sociedad, terminada la vigencia social y una vez llegue el momento de repartir utilidades, antes de repartir las utilidades deberá descontar el 10% de las utilidades y ese 10% va dirigido a la reserva hasta que se llegue al monto de 15 millones. Puede ser que se llegue en 2, 3 años o menos, dependiendo, digamos, a cuánto asciendan las utilidades de la sociedad. Puede que el 10% de las utilidades de un año constituya el 50% del capital suscrito, o puede que para alcanzar ese 50% se requieran 2, 3 años. Entonces, pero lo que dispone la ley es que una vez se alcance ese tope, que es del 50%, ya no deben seguirse haciendo apropiaciones de las utilidades con destino a la reserva legal. Ahora bien, la norma señala un mínimo o un porcentaje mínimo para la reserva legal, que es el 50% del capital suscrito. Sin embargo, en esta parte el legislador le da autonomía a los socios y ellos son autónomos de poder incrementar ese porcentaje. Lo que no pueden hacer es disminuirlo. Tiene que ser mínimo el 50%, debe ser mínimo el 50%, pero sí pueden incrementarlo
y ponerlo por encima del 50%. Bueno, eh, en todos los aspectos relacionados con la administración de la sociedad aplican los mismos aspectos explicados para la sociedad en comandita simple. En cuanto a las causales de liquidación de la sociedad, ya hemos visto una causal especial y la hemos explicado, que es cuando tenemos dos causales especiales, cuando la sociedad se constituya o llega a funcionar con menos de 5 accionistas, o cuando se disminuya su capital a menos del 50% del capital suscrito. Eso es una causal para disolver y liquidar la sociedad. Las demás causales son las causales generales establecidas para todas las sociedades en el artículo 218 del Código de Comercio, que ya hemos explicado ampliamente en nuestras clases. Los demás aspectos relacionados con derechos de los socios gestores, colectivos, los comandatarios, relacionados con la administración de la sociedad, disolución, liquidación de la sociedad, lo hemos explicado en la clase anterior cuando hablamos de la sociedad en comandita simple. Entonces, de esta manera damos por finalizada nuestra explicación de la sociedad en comandita por acciones. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor déjenla ahí debajo en el link y estaré dando respuesta a cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.